ustedes están todos visualizando entonces esta presentación que se ve esta imagen, ¿no? Que señala ahí bipiridinos, ¿correcto? ¿Cierto? Sí Por se ve favor, correcto, doctor. correcto, muy bien. Gracias. Entonces vamos a ver bipiridinos. La idea de este tema es que mi profesor, el doctor Diego González Machín, en el año 1999, tuve la suerte de alternar con él en mi maestría. En aquel entonces había el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, de la OPS, y Lima era la sede, ¿no? Entonces teníamos la suerte de contar con él, por ejemplo, en el caso de un toxicólogo cubano, y con mucha experiencia, y que sobre todo había desarrollado métodos de difusión y de formación pedagógica en tema toxicológico. Entonces, esta presentación está basada en lo que él en aquel entonces nos presentara, evidentemente con algunas modificaciones y mejoras producto de mi revisión y búsqueda, ¿no? De la problemática. Bien, que vamos a trabajar en estos cortos 40, 50 minutos, dejando un tiempo para algunas preguntas que pudiera haber. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es herbicidas, vamos a centrarnos en las características químicas de las moléculas, hablaremos principalmente de la toxicocinética y toxicodinámica, o sea, los elementos, de la forma como el organismo trata de movilizar o inmovilizar a una sustancia química, y también la forma como el químico o el agente tóxico provoca el daño, ¿no? Una cosa muy breve, pero que es importante siempre conocerlo, tiene muchas implicancias para comprender las posibilidades tanto de manejo, diagnóstico, manejo, ¿no? Y manejo y tratamiento, que muchas veces no es factible, debido a las calidades las cualidades características de estas sustancias. Y nos centraremos principalmente en el paraquat, que quizás sea la sustancia más relevante, la que es más llamativa, ya veremos por qué. Veremos si hay posibilidad de diagnosticar y eventualmente en los posibles tratamientos que se pudieran brindar en estos casos. Como ustedes seguramente han ido viendo en los cursos, en las sesiones previas, muchas sustancias químicas pues no encontramos antídotos, ¿no? No hay antídotos, y por lo contrario, básicamente haríamos un tratamiento de soporte, y va a depender mucho, uno, de la dosis. Acuérdense de la frase de Paracelso: la dosis hace al veneno, ¿no? Entonces, dependiendo de la dosis, pudiéramos tener un pronóstico satisfactorio en muchos casos. Si la dosis es muy alta y el tóxico es muy agresivo, lamentablemente esto no va a ser factible, y simplemente, digamos, brindaremos el tratamiento de soporte, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Vean, ustedes probablemente como médicos probablemente ni reconozcan la planta que tenemos al frente, ¿no? Es más, probablemente cuando viajamos a provincias miramos a los campos de cultivo y ven, son plantitas y son campos que se cosechan cada cierto tiempo, pero no nos ponemos a pensar en todas las implicancias que tiene para ese agricultor. Todas las plantas que están ahí no son necesariamente útiles, ¿no? Bueno, ustedes saben, no lo mencionó la doctora, pero hice un doctorado en Ingeniería y Ciencias Ambientales en la Universidad de La Molina, y bueno, ya me he adentrado un poco más y he tenido que conocer profundamente a los componentes del medio ambiente, ¿no? Y uno de estos elementos que estamos viendo es efectivamente el suelo. Tiene una serie de nutrientes que son tomados por estos organismos vivos. Las plantas que estamos viendo ahí son organismos vivos como nosotros, claro que son fijos, no se mueven, están ahí sin desplazamiento, evidentemente, pero tienen igual células, membranas celulares, tienen organelas, tienen metabolismo, tienen enzimas, y requieren nutrientes que los toman del suelo y del aire, ¿no? En este caso el anhídrido carbónico, para poder producir los resultados, ya sean sus hojas, ya sean sus frutos que nosotros consumimos, ¿no? Pero, como pueden ver ahí, hay plantas de maíz, ¿no? Que finalmente darán mazorcas, pero al costado hay un grupo de plantitas chiquititas, ¿no? Estas plantitas chiquititas que para nosotros son irrelevantes, para estas plantas mayores y sobre todo para el señor agricultor, son un problema. ¿Por qué? Porque sencillamente estas plantitas compiten con esta mayor la calidad de los nutrientes que hay en el suelo, la cantidad y calidad. Entonces, al presentarse estas plantitas que les llamamos hierbas malas, ¿no? Hierbas malas, malas hierbas,
¿ya? Entonces estas plantitas son innecesarias, o sea, en realidad esto no debería estar acá al costado. Pero son imposibles de limitar porque, bueno, es un mecanismo de polinización y de difusión a través de semillas, pues es incontenible, ¿no? Entonces, esto es algo que significaría sacar, imagínense, una por una estas plantitas en hectáreas de hectáreas son un problema, ¿no? Desde el punto de vista del gasto energético del operario, postura, eh, incluso lesiones a nivel de la mano, solo por el hecho de arrancar estas plantas que además tienen una serie de enzimas que pueden ser dañinas. Entonces, el ser humano ha creado pues, los famosos pesticidas, ¿no? Los plaguicidas o pesticidas justamente son sustancias químicas que tienen la potestad o propiedad de matar ciertas plantas, ¿no? En este caso, los herbicidas. Se llama herbicidas justamente por ello, porque matan hierbas que son innecesarias para cultivos o, digamos, cosechas, ¿no? Entonces, estas, así como se matan digamos, por ejemplo, nemátodos, nematicidas, palomas, ¿no? Columbicidas, arácnidos, aracnicidas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos elementos químicos, sustancias que se utilizan para matar a estas hierbas malas. Por eso se le llaman herbicidas, ¿no? Y en realidad los herbicidas hay de varios tipos, pero quizás los más conocidos, sobre todo por su utilidad, pero también por su, digamos, alta frecuencia, son estos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los compuestos clorofenoxi, ¿no? De los cuales probablemente esto nos parezca un poco difícil de memorizar, y en realidad no hay por qué memorizar, ¿no? El 2,4-D, el 2,4,5-T o el MSPA son algunas sustancias que inclusive no las van a encontrar así como tal fácilmente en su argot, ni tampoco en el del señor agricultor, ¿no? Básicamente ellos tienen marcas, ¿no? Ellos usan marcas de los que le venden, los que le proveen las empresas. Ellos no conocen de química, simplemente solo saben que mata correctamente las hierbas. Y dentro de esos otros, digamos, familiares o cercanos a estas sustancias clorofenoxi, tenemos, por ejemplo, los derivados de la fosfonometilglicina, de los cuales el glifosato justamente es el que, en materia de nuestra preocupación y centrarnos hoy día en esa atención, ¿no? Del glifosato. Tenemos también los derivados de las urias y las guanidinas, ¿no? Por ejemplo, el diurón, el bromacil, el linurón, ¿no? Y tenemos, bueno, solo para mostrarles aquí la famosa molécula de glifosato, es muy famosa y ahorita les voy a contar por qué, especialmente con esta marca, ¿no? Roundup, ¿no? Roundup. Roundup es una marca que marcó, para la redundancia, significativamente un hecho en la historia, porque la que lo produjo, la empresa que lo produjo, se ganó una serie de juicios y comenzó a tener litigios, ¿no? Indemnizaciones, y la marca se convirtió en un sinónimo de peligro, ¿no? Y de hecho ha seguido siendo un ambiente de controversia, porque esta molécula, el glifosato, y se ha ido viendo posteriormente que definitivamente tiene efectos sobre las células, pero también ha aparecido otro grupo de profesionales, ya sean químicos o ecotoxicólogos, que han dicho que no necesariamente esa forma de daño que ocurre al medio ambiente le puede ocurrir al ser humano, de manera que se convierte en un momento de controversia, ¿no? Y eso es así, si ustedes buscan la literatura van a encontrar ambas posturas, que sí produce daños y otros que dicen que no. Bueno, ahora, ¿cuál es la principal problemática del glifosato? De lo que se ha revisado en la literatura, diríamos que el principal problema no es para, digamos, de emergencias y de curso agudo, o sea, no van a encontrar ustedes un paciente que llegue con una intoxicación por glifosato propiamente, sino son manifestaciones crónicas normalmente, manifestaciones que implican muchas veces implican cambios endocrinológicos y cambios en el comportamiento de las hormonas y por tanto de la conducta y incluso de su reproducción en el ser humano, ¿no? Es así de grave la cosa, pero no como una emergencia, ¿no? Muy bien, acá tenemos también el otro grupo. Bueno, ahora antes que se me pase, ¿por qué decía yo tenía relevancia, Ronald?
Bueno, porque justamente ha sido uno de los elementos que se utilizó, se utiliza, ¿no?, en la guerra contra los narcotraficantes. O sea, la erradicación justamente de los campos ilegales de cultivo de coca y de otras plantas que son base para justamente las drogas ilícitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos da una referencia que Colombia, como ustedes saben, pues es uno de los países, junto con Perú y Bolivia, que produce la mayor cantidad de toneladas de coca o de cocaína en general, que van a los países como Estados Unidos y europeos en general, ¿no?, países más desarrollados y con mayor dinero. Bueno, y la política de destrucción de los campos de aterrizaje no es suficiente, pues, para poder combatir. Y una de las cosas que se hizo durante los años 2003-2004 es que el 14% del total de glifosato que se produjo en el mundo fue utilizado en Colombia. Entonces, justamente quizás los amigos colombianos sean los expertos o los que tienen mayor experiencia en el manejo de estos casos de glifosato, y al mismo tiempo las investigaciones se han centrado en los efectos del depósito de esta sustancia en las plantas, en los animales menores, le llamo yo, ¿no?, en los animales menores de nuestros ecosistemas, de diferentes partes del ecosistema. Otra cosa muy importante que podemos ver del glifosato es que en el año 93, ¿no?, en el año 93 veíamos según la clasificación de la OMS y de la Agencia Americana del Medio Ambiente, este glifosato era considerado de clase 3, o sea, digamos, relevante, pero con muy, muy poquita probabilidad de daño al ser humano. Para el año 2015 eso ha cambiado, ¿no? Y ya RDS, no solo por la OMS que lo refrenda, sino principalmente por la Agencia Internacional de Riesgo Carcinogénico, la IARC, ¿no?, todo lo que es cáncer lo investiga esta institución. Bueno, esta institución ya lo calificó dentro de los 4 grupos de la toxicidad y la severidad digamos, de los agentes para ser carcinogénicos. Ha colocado a este grupo, a este agente en el grupo 2A, ¿no? Cuando sabemos que existe el grupo 1, grupo 2A, 2B, grupo 3. Bueno, este ya está en grupo 2A. Es decir, que está prácticamente a un paso de ser verdaderamente un carcinogénico. Por ahora queda como una sustancia probablemente carcinogénica. Todavía no hay suficientes estudios, no hay suficientes investigaciones con la densidad y la coherencia suficiente para decir que es netamente carcinogénico y prohibirlo, restringirlo. Pero eso, según mi experiencia, va a ocurrir. Conforme pasen más años, más décadas, se van acumulando más evidencias y finalmente las sustancias químicas cambian de grupo, ¿no? Por ejemplo, yo en el año 99, cuando empezamos a investigar el tema del formaldehído, entendíamos que el formaldehído básicamente era un irritante y un mutagénico. Sin embargo, hoy en día ya ha reconocido un carcinogénico, ¿no? Y esto tiene implicancias, evidentemente, para la exposición y para la prevención, sobre todo. Muy bien, esa es un poco la historia de lo que era el glifosato. Y seguimos comentando sobre los herbicidas, ¿no? Entonces teníamos allí a los clorofenoxi, teníamos los derivados de la urea, teníamos los derivados de del glifosato en general, y ahora tenemos el pipiridílico, ¿no? Los pipiridílicos, dentro de los cuales pues, el paraquat y el diquat son los más llamativos, siendo el paraquat el más representativo. Ahora, no son los únicos herbicidas, ¿no? Hay otros herbicidas como el cloridazón, el bromacid o el piclorán, que también tienen propiedades irritantes y lesivas para el ser humano, pero digamos como que no son tan llamativos como el que vamos a tratar. Y además porque es muy difícil la identificación de estas sustancias una vez que han ingresado al cuerpo, por la sencilla razón de no contar con un laboratorio de toxicología y en el caso de nosotros los médicos, el poco conocimiento o familiaridad con estas sustancias químicas, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre que un cuadro clínico llega, ¿no?, a nuestra emergencia y vamos a decir, es un diagnóstico, es una intoxicación por bromacil, ¿no? O sea, muy difícil. ¿Por qué? Porque muchos de estos cuadros no tienen una sintomatología específica para cada una de las sustancias, ¿no? Muchos digamos, engloban bajo un mismo parámetro, de ahí que aparece la palabra toxidrome, ¿no? El toxidrome quiere decir un conjunto de síntomas producidos por un grupo de agentes que se parecen y que permiten manejarlos apropiadamente, pero que no necesariamente cada sustancia le va a dar un cortejo clínico muy diferente.
Y en el caso del laboratorio, por ejemplo, el desconocimiento de qué sustancias o qué metabolitos pedir al laboratorio, e inclusive si contamos con un laboratorio toxicológico, ¿no? Entonces, estas son las dificultades en el tema que en nuestro país todavía pues estamos atrasados, ¿no? en esta situación. Bueno, esta es la presentación. Eh, Esta es la presentación de la sustancia, ¿no? Cómo viene y cómo llega al agricultor. Al agricultor llega, pues, esto, digamos, en una galonera, ¿no? Y esto es una de las cosas que también hay que señalar en el trabajo con los insecticidas y sobre todo si tuvieran la oportunidad de estar en provincias y estar en las zonas de, por ejemplo, de Ica o en las zonas donde hay mucha agricultura en el norte o en todas las zonas donde hay sitios agrícolas, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vemos un envase que tiene una línea amarilla en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior dice moderadamente peligroso. Entonces debemos familiarizarnos con educar a las personas sobre el peligro que tienen unas sustancias, cómo se señaliza y al mismo tiempo cómo debe estar, cómo debe exigirse, ¿no? Se les entregue, porque esto es bajo una norma, por ejemplo, de OMS y bajo las normas nacionales, ¿no? Que haya pues una cinta, ya sea de color amarillo, ya sea de color azul o ya sea de color rojo, ¿no? Entonces, estas son coloraciones que ya son estandarizadas y que le pueden indicar, ya que la persona no, muchas veces humilde, no va a entender qué es para cuál, no sabe, no comprende lo que es la química y la toxicología, al menos el color puede hacer algo significativo. Bueno, y así les llega a ellos, lo único que saben las personas es que, y así les vende el proveedor de turno, les vende que, cómo tiene que diluir. Las personas muchas veces no cumplen eso, creen que mientras más le echan a la sustancia, a la dilución, más efectivo va a ser, ¿no? Menos trabajo va a tener, y ahí ocurren los problemas, ¿no? No solo para las personas, para los que hacen la aspersión, sino también para el medio ambiente, principalmente para el medio ambiente, ¿no? Si ustedes supieran cada una de las cosas, las complejidades del cosmos, del microcosmos en una partícula de tierra, de suelo, pues comprenderíamos la severidad de todo este hecho de la utilización de pesticidas, que es el principal problema de contaminación hoy en día. Estamos viendo que con el COVID, tanto el tema de la salud humana como de la salud del medio ambiente son relevantes, ¿no? Y esto es parte, un componente de los tantos. Pero bueno, no nos salgamos del punto y entrémonos a lo que es la toxicología de estos agentes. Muy bien. Esto es una cosa que siempre me gusta señalarles. Vean, hay millones de sustancias químicas y es muy difícil saberlas, estudiar cada una de ellas, memorizar sus propiedades. Eso es innecesario además, ¿no? Vean, aquí tienen ustedes una propuesta de una herramienta de uso cotidiano que ustedes deben usar, ¿no? Básicamente entran a su Google, ponen PubChem, como ven ahí, PubChem, y les aparece esta página. Muy bien, acá tiene la dirección. Esta es una página de la Biblioteca de Medicina al dicuatibromuro, ¿no? Entonces su CAS es el 85007 y esa molécula rojita correspondía justamente, ¿no? Al bromo, los átomos de bromo que están separados de la molécula por, digamos, básicamente enlaces de energía, pero que le dan otro tipo de comportamiento desde el punto de vista de daño a los seres humanos, ¿no? También de cristales de color amarillento en muchos casos, va a ser muy difícil diferenciarlo solo por eso. Y es muy importante, por tanto, la seguridad química, ¿no? Que se tenga con ellos. Muy bien, nuevamente recalcar que todas las sustancias químicas siempre van a tener nombres comerciales, nombres comunes, y algunos de ellos son famosos, ¿no? Hay que ponerlos un poco en la memoria. Por ejemplo, en el caso del paraquat, el nombre más conocido es el camonsone, ¿no? Pero no es el único, ¿no? Ahí ven ustedes la compilación de otros nombres que ya lo veíamos que son abundantes en el listado. El licuat también, ¿no? A veces no necesariamente se encuentra como licuat, sino, por ejemplo, como coicida, ¿no? Reglone o dextrone, por ejemplo.
Ahora, lo más preocupante es que lamentablemente las industrias no necesariamente lo van a vender digamos, puros o solo un tipo de molécula, ¿no? Sino que lo van a mezclar, ¿ya? Entonces les pondrán diferentes nombres, por ejemplo, CQ4, CQ4, Dextron, Esgram, Caducal, Gramoxil, Gramonol, Gramoxone, y lo combinarán, por ejemplo, con el D4, ¿no? Y le pondrán el nombre Actor, por ejemplo, ¿no? O le pondrán Preglone o Wiggle, ¿no? Si lo mezclan con Gramurón, podrán poner el nombre de Dexurón, Gramurón, ¿no? Entonces, así, con cada uno de ellos le va a poner el empresario que lo fabrica diferente nombre. Esto no lo vamos a analizar, evidentemente, porque es algo que es imposible de controlar. Sin embargo, debe cumplir la reglamentación, ¿no?, del SENASA, ¿no? El SENASA y el gobierno general del Perú, el Estado peruano, ha emitido una serie de reglamentaciones para poder controlar eso. Pero volviendo al punto, ¿qué son entonces estos dipiridilos, ¿no? ¿Cómo hacen daño a esta plaga que son las hierbas malas, ¿no? Bueno, básicamente son herbicidas de contacto, es decir, que llegan a la hoja y la destruyen. Acuérdense ustedes que la hoja es el principal elemento por el cual una planta puede tomar la energía solar y transformarla, ¿no? Subsistir y crecer y reproducirse. Bueno, si se destruyen las hojas, la planta muere. Muy bien, entonces ahora usted le explica esto perfectamente porque la aerosolización mediante aviones, ¿no? Avionetas, ¿no? En las tierras de los campos de cultivo de la coca y de la amapola, ¿no? Muy bien. Otra característica es que estas, digamos, en su presentación es insípida e inodora, ¿no? Y por eso es que los, digamos, fabricantes le agregan una serie de sustancias eméticos, le dan otro color o le dan un olor más agresivo para que las personas o en general los animales no puedan consumirlo, ¿no? Otra característica muy importante de los hibridilos es la capacidad de ser muy hidrosolubles, ¿no? Entonces, al diluirse en el agua, también tiene implicancias, ¿no? Por ejemplo, para tanto su aplicación como elemento de aspersión, como también en el medio ambiente, es decir, que llegado a un cuerpo de agua, llegado a un estrato acuífero, ¿no? Este puede diluirse en la molécula ahí y permanecer o sufrir toda una serie de cambios dependiendo de cómo esto ocurra y de qué especie lo tenga, ¿no? Algunas especies lo acumularán y lo convertirán en muchos casos en una cadena de bioacumulación y biomagnificación, ¿no? Felizmente diríamos que esta sustancia es un corrosivo, por lo cual muchos elementos vivos pues no lo toleran, más bien escapan, ¿no? Una de las características ya en cuanto al efecto de la salud humana es que su forma de dañar va a ser mediante la formación de radicales libres, ¿no? Ahora, ustedes dirán, bueno, recordarán de sus clases de química orgánica que los radicales libres, pues, eran sustancias, átomos, ¿no? Que tenían un electrón en transición, ¿no? Y por tanto tenían la capacidad de interactuar mucho más fácilmente con cualquier otra molécula o átomo que estuviera disponible, ¿no? Entonces los radicales libres generaban toda una cadena, una serie de reacciones de destrucción de la membrana celular o en general de la célula, y mientras más radicales libres, más posibilidad de daño y por tanto de necrosis celular, ¿no? Entonces ese es el mecanismo que promueve estas sustancias, tanto el paraquat como el mediquat, pero principalmente más el paraquat, ¿no? Otra característica muy importante de los piridilos es que les gusta el pulmón. Acuérdense ustedes, siendo hemotrópico, es decir, que su principal daño lo va a producir principalmente en los pulmones, ¿no? En este órgano fundamental para la vida. Y que, claro, en el medio ambiente los dipiridilos se unen a las arcillas. Ustedes saben que nuestro suelo está conformado por una serie de átomos, ¿no? Básicamente silicatos, silicio, aluminio, ¿no? Magnesio y muchos otros elementos metálicos, pero principalmente estos silicatos van a formar lo que posteriormente serán las arcillas, ¿no? Entonces se fijan a estas y allí, infelizmente, van a ser inactivados. Y esto también va a explicar un principio, ¿no? Por el cual se le puede dar un manejo en los casos que son, digamos, de baja dosis, aquellos que lo tomaron o se intoxicaron, ¿no? Desde la revisión de la literatura nos dice que la forma que principalmente ingresa al cuerpo humano estas sustancias por vía digestiva. ¿Por qué? Porque principalmente es utilizado como un objetivo puede acabar su vida, ¿no? De destruirse, ¿no? De suicidarse, ¿no?
Entonces, las personas que usan esta sustancia van a tener como principal órgano de afección térmico evidente, ¿no? Al momento que llega la emergencia, la cavidad oral, ¿no? Ahora vamos a hacer una fotografía dramática al respecto. ¿Por qué? Porque lo ingieren, ¿no? Y como es un corrosivo, ya se imaginarán ustedes la catástrofe a ese nivel. Y de hecho, la otra forma de vía de absorción es en aquellos que utilizan este material para poder hacer una absorción, ¿no? La vía térmica principalmente, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? Una vez que llega digamos, ingresa a las membranas, pues esta sustancia penetra todo el tejido muscularizado. Todos somos los nobles en realidad, ¿no? Entonces, ya no solo llega de un solo salto a la circulación mediante la vía respiratoria, sino que ya en circulación se distribuye por todos los órganos, principalmente a nivel renal, a nivel hepático y también a nivel miocardio, ¿no? Donde está muy vascularizado, donde hay vasos, esta molécula va a generar su forma o su mecanismo de daño. Esta sustancia no se ha visto que tenga la posibilidad de ser metabolizada, o sea, nosotros tenemos dentro de nuestro organismo, dentro de nuestras células, una serie de herramientas que se llaman las enzimas, ¿no? Estas enzimas se encargan de anular las sustancias químicas, primero en una fase número 1, mediante una serie de enzimas rompen enlaces, y en la segunda fase ya las conjugan y las tratan de poner más hidrosolubles para ser eliminadas por vía orina principalmente, ¿no? Bueno, esto no ocurre con esta sustancia no se metaboliza y justamente pudiera ser que si es que la persona llega a sobrevivir, hacerle un dosaje y medirlo, pero a veces el desenlace es tan desastroso que no hay tiempo para hacer ese dosaje toxicológico, ¿ya? Y justamente como no se metaboliza, se eliminará como tal tanto por la orina, ¿no? Que es la principal vía de eliminación en general del organismo. Muy bien. ¿Cómo daña? ¿Cuál es la toxicodinámica de estas sustancias químicas? Bueno, de estas sustancias químicas en general. Principalmente, ya decíamos que son corrosivos, ¿no? O sea, una vez que tocan a la membrana, en general al punto de absorción, pues van a producir quemaduras, ¿no? Degeneración proteica, en otras palabras, ¿no? Y evidentemente lesión de los epitelios, hemorragias, formaciones bastante llamativas, ¿no? Muy características. Y ya cuando esto ha pasado, evidentemente, al torrente sanguíneo, la formación de los radicales libres, principalmente de los superóxidos, van a hacer pues la destrucción de las membranas celulares y por tanto todo el caos que corresponde a la muerte de la célula, ¿no? Entonces hay pues una liberación de los elementos de alteraciones del medio interno, liberación de exudados, ¿no? Y por tanto la reacción antiinflamatoria contra esto, ahora que lo conocemos un poco, mucho más de cerca, todos lo conocen a través del tema del COVID, ¿no? Se han vuelto ya fisiopatólogos, de toxicólogos mecanísticos, ¿no? Entonces, vemos que el organismo inmediatamente lanza una serie de inmunomoduladores que van a llamar a las células inicialmente inflamatorias para poder defender, ¿no? Aumentarán el tema de todo lo que es el bloqueo de la ruptura de los vasos sanguíneos endoteliales, pero al mismo tiempo estructuras que fibrosan, ¿no? Básicamente buscan cerrar y sellar todo el daño que está ocurriendo. Entonces se produce una catástrofe y vemos que estos pacientes justamente van a fallecer por ese motivo, ¿no? Muy bien, entonces la absorción cutánea en las personas que hacen la aspersión, los agricultores, ojo, es muy frecuente, no es raro, sino que va a depender mucho de la dilución y de los equipos de protección personal. Las personas que hacen este tipo de trabajo usan pues sus guantes, usan sus mandilones, están entrenados no solo para este tóxico, sino para muchos otros plaguicidas que utilizan en su trabajo diario, ¿no? Pero por algún motivo siempre no, pues, no es imposible, hay siempre fallas, ya sea del cuidado al colocarse los equipos o simplemente por vejez ya de la estructura del geoprotección, se produce pues irritación de las pieles, las mucosas, ¿no? Alteraciones unguiales, ¿no? Y evidentemente también por la vía respiratoria, como es un corrosivo, puede haber epíctasis en estas personas. En el caso de digamos, la intoxicación más llamativa que llega a emergencia y que es la más frecuente es la accidental, ¿no? ¿Con qué fines decíamos? Con fines de intenciones suicidas, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a haber es toda la emergencia característica de una corrosión de todo el tracto gastrointestinal al tratar de ingerirlo, ¿no? Pero como se absorbe, evidentemente va a haber lesiones en los tubos renales, va a haber alteraciones hepáticas, alteraciones miocárdicas, ¿no?
Ustedes saben que nuestro organismo es como una maquinaria perfecta, un reloj, ¿no? Que se altera. Bueno, habrá pues colapso circulatorio. Las lesiones pulmonares, lamentablemente, se produce la lesión y es progresiva, ¿no? Se comienza a producir finalmente la fibrosis intraalveolar y también intersticial, y evidentemente las personas van a fallecer por esta alteración principalmente, ¿no? La característica va a ser clínicamente la disnea, ¿no? La hipoxemia y los ruidos a nivel pulmonar. Y cuando veamos las radiografías, pues encontraremos lo que corresponde, es decir, las infiltraciones, ¿no? Muy notables, muy evidentes, y también atelectasias, ¿no? Este es un poco el mecanismo, ¿no? De acción del paraquat, ¿no? Entonces, ¿cómo actúan con nuestras enzimas a nivel de nuestra maquinaria intracelular, provocando principalmente la aparición de la dilutasa, ¿no? La superóxido de dilutasa, que va a generar justamente los radicales libres, ¿no? Estos radicales libres van a promover la lesión de la membrana celular, ¿no? Que al mismo tiempo, ustedes saben que la membrana celular está formada por una capa fosfolipídica, pues entonces se producirán radicales lipídicos ahí, ¿no? Esto vuelve a ser una cadena, ¿no? De la lesión de la célula, se alteran todas las mitocondrias, los ribosomas, los lisosomas se rompen, salen todas las enzimas, y en macro veremos esto en la lesión pulmonar, renal, hepática, que será lo que llevará a la muerte a estos individuos, ¿no? Entonces, este es un poco el mecanismo de cómo daña el paraquat en general, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso del paraquat, no dejen ustedes de reseñar el tema de que induce la fibrosis pulmonar. Como pueden ver en esta radiografía, ¿no? En esta radiografía no hay vuelta que darle en cuanto al diagnóstico, muy sencillo, ¿no? Está publicado aquí en este artículo del 2015, ¿no? De estos colegas latinoamericanos. Este es un cuadro paciente, ¿no? Este infiltrado bien llamativo a nivel de todos ambos pulmones, ¿no? Esto es un caso bastante tardío, ¿no? Esto es lo que veríamos en su tomografía, ¿no? Bueno, ahora también nos hemos vuelto expertos en tomógrafos, ¿no? Con el COVID todos hemos visto tomografías y vemos claramente, rápidamente los hallazgos significativos, ¿no? Entonces esta persona tendrá todo el cortejo igual, ¿no? Problema de una catástrofe respiratoria con el hipoxemia subsiguiente, el compromiso evidentemente del sensorio, alteraciones del metabolismo interno, falla renal, y es lo que desencadena. Esta es otra fotografía, ¿no? Ya nos habla de un cuadro un poco más avanzado, unos días después, ¿no? Vean ustedes el componente fibrótico que va a ocurrir en estas personas, ¿no? Muy bien. Entonces, en cambio, hay que diferenciarlo del licuado. Al paraquat hay que diferenciarlo del licuado en cuanto a su mecanismo de acción. La diferencia con el paraquat es que este principalmente ataca el pulmón, el paraquat, mientras que el licuado no, ¿no? El licuado lo hace mucho más a nivel corrosivo y local, ¿no? En la primera fase, el cuadro clínico se va a realizar en algunas fases, ¿no? En la primera fase, básicamente, en las primeras 2 a 4 horas después de la usualmente ingesta, ¿no? Algunas veces un poquito puede demorar más. Lo que vamos a ver son las lesiones, ¿no? Evidentes, ¿no? Todavía no se ve más cosas, entonces encontraremos pues edema y ulceración de la mucosa de la boca, la faringe, ¿no? El esófago, el estómago, hasta intestino, perforaciones, ¿no? Y la respuesta del organismo frente a toda esta lesión, ¿no? Entonces veremos esto, está publicado también aquí, ustedes ven esta revista del 2013, ¿no? Vean ustedes todas las lesiones, ¿no? Peribucales, ¿no? Todas las zonas peribucales con hemorrágico, efecto hemorrágico de la ingesta de esta sustancia, ¿no? Evidentemente el compromiso del sensorio debido a la hipoxemia también ya se pone de manifiesto. Entonces la persona podría señalar ardor y dolor faríngeo, ¿no? Dolor retroesternal que corresponde a todo el esófago, dolor epigástrico abdominal, dificultad para poder consumir alimentos, la excesiva salivación y manifestaciones a nivel del tracto inferior, principalmente caracterizados por una hemorragia digestiva, ¿no? En la segunda fase, ya propiamente, o sea, pasado pues los 24 o 48 horas, las personas el organismo ha logrado circular la sustancia química por todo el torrente sanguíneo y llegado a los órganos más importantes, ¿no? Y entonces ahí ya se produce pues, las manifestaciones del daño de la membrana celular a ese nivel, ¿no? Entonces tenemos ahí el daño hepático, renal, miocárdico y también del sistema musculoesquelético con toda la tormenta
que corresponde a la valoración de las enzimas, ¿no? Que podamos medir. Entonces, en el caso del riñón, básicamente migra a una insuficiencia renal, caracterizada por necrosis tubular aguda, manifestándose con oliguria, anuria, y evidentemente las alteraciones de la prueba de función renal, todos los parámetros que conocemos. En el caso de insuficiencia hepática, si hay una necrosis centrolobular, pues tendremos las enzimas todas en una catástrofe, ¿no? Tendremos las manifestaciones de este problema. Y en el caso de insuficiencia cardíaca, comenzaremos a tener alteraciones de digamos, del ritmo cardíaco y evidentemente los compromisos de, digamos, de desenlace fatal, ¿no? En el caso de la tercera fase, si es que la persona no hubiera ingerido una dosis muy alta y todavía pudiera continuar con vida, lo que queda es un poco la secuela, ¿no? Entonces, entre 2 a 14 días se puede ver ya la lesión pulmonar, secular, fibrótica, ¿no? Entonces, esto en algunos casos muy puntuales incluso pueden llegar a requerir trasplante, ¿no? En los casos severos, lo que va a pasar es que la persona migra a insuficiencia respiratoria, ¿no? Ahí va a manifestarse toda la alteración de hipoxemia, edema y fibrosis pulmonar. Y si, bueno, el caso es muy alto la dosis, pues la muerte, ¿no? Con las manifestaciones de la hipoxemia refractaria, tanto como la insuficiencia renal propiamente, que es catastrófica. Esto es un poco para mostrarles la dosis-efecto en relación a la manifestación clínica y el pronóstico, ¿no? Entonces, si la persona consume una dosis de menos de 20 miligramos por kilo de peso, ¿no? Que ahí más o menos es equivalente a 7.5 mililitros de concentrado de paraquat al 20%, ojo que no todas las presentaciones, ya les mostré, vienen con un solo compuesto y al mismo tiempo con la misma concentración, ¿no? Depende mucho de los proveedores, los empresarios, las presentaciones, etc., ¿no? Bueno, pero si esto fuera así, podría decirse que el pronóstico es reservado, ¿no? Podría considerarse una intoxicación leve, podría haber las manifestaciones locales y gastrointestinales que con terapia de sostén se puedan aliviar, ¿no? Podría haber incluso una hipoxemia que con pruebas, a pesar de que tiene pruebas respiratorias, están alteradas, pero con la oxigenación, el sostenimiento, el establecer un balance, pueda que la persona llegue a recuperarse, ¿no? Si la dosis es de 20 a 40 miligramos por kilo, ya la cosa se pone seria. Y aquí ya diríamos que el camino prácticamente, ¿no? El fallecimiento del paciente, eso, ¿cómo se puede medir? Más o menos 15 mililitros, ¿no? Más o menos 15 mililitros, pues estamos hablando de una cucharada sopera, ¿no? Entonces, esa es la cantidad que se requiere para que se produzca este daño, esta muerte, ¿no? No necesariamente en estas cantidades de dosis va a ocurrir inmediatamente. Puede demorar entre 2 o 3 semanas y el principal es en la causa de la muerte, en ese lapso, es justamente la limitación para poder oxigenar, ¿no? La fibrosis pulmonar, que sigue siendo el problema principal característico del paraquat. Si la dosis es más de 40, ya la cosa es seria, ya esto es fulminante, ¿no? Ya prácticamente llega solo a la emergencia, ya no hay mucho que hacer, la falla es multiorgánica, la persona está en coma y convulsiones por todas las secuelas que hemos visto, y puede ocurrir en el lapso de las siguientes 24 horas hasta una semana, ¿no? Dependiendo del manejo de la UCI y el tratamiento que se le dé, ¿no? Entonces, esta es una clásica cuadro clínico, ¿no? Es clásico dependiente de la dosis, ¿no? Dosis dependiente. Entonces, mientras más alta sea la dosis, el diagnóstico es mucho más severo. En los casos que hubiera, digamos, dosis leve, hay posibilidades de aliviar un poco esto. Ahora lo vamos a ver con una sustancia que muchos no la tienen en cuenta, no la tienen dentro de su armamento. En cuanto al licuado, propiamente, básicamente, decíamos, es más local, ¿no? Muy parecido a lo del paraquat. Puede también cursar con las manifestaciones gastrointestinales, con ligera hemorragia, y básicamente desorientación, pero no hay el compromiso probablemente respiratorio, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, acuérdense que teniendo componentes bromados, va a poder predisponer al daño renal, dependiendo de la dosis, ¿no? Donde generará pues, un daño en la membrana, por lo cual evidentemente se manifestará una proteinuria y la insuficiencia renal posterior a una anuria, ¿no es cierto? Como una anuria. La insuficiencia hepática, acidez metabólica, alteraciones en general de todo lo que es
la coagulopatía, principalmente con una disminución de las plaquetas, ¿no? Entonces, una cierta predisposición a las hemorragias puede llevar a toda esta alta intoxicación del licuado. Pero es más frecuente, para cuál es el más conocido, es el que más ocurre, probablemente más que el licuado, ¿no? El diagnóstico, bueno, lo más importante, acuérdense que siempre en intoxicación de este tipo es, bueno, preguntar qué pasó, dónde está, qué hacía, qué encontraron alrededor. Generalmente la persona viene inconsciente, el padre, la madre, la familia lo traen, ¿no? Qué encontraron alrededor, incluso le pueden traer el envase o el vaso que tomó la persona, ¿no? Pues sí, eso es lo más frecuente, corroborar esto. Generalmente ocurre en personas, como les digo, en zonas donde hay agricultura, ¿no? Es muy raro pues, que esté accesible aquí nada más en la ciudad de Lima, sino más bien en las zonas periféricas, ¿no? Sin embargo, puede ocurrir. También puede ser que lleguen como referencia, ¿no? Al hospital más grande, llegue como referencia, ¿no? De un policlínico menor, ¿no? Este cuadro que ha podido suceder en las cercanías a las grandes ciudades. El cuadro clínico ya lo describimos y las pruebas de laboratorio son muy limitadas, por lo que es tan torpido, tan rápido, y además porque no va a haber tiempo para poder hacer las pruebas de laboratorio y tener el resultado toxicológico que normalmente pues, no funciona como quisiéramos, ¿no? Como funciona un laboratorio bioquímico, por ejemplo. Y se menciona dentro de la literatura esta prueba, ¿no? La prueba de la ditionita en orina. La ditionita básicamente es un sulfato, ¿no? En este caso es un hidrosulfito de sodio, ¿no? Que está mezclado con bicarbonato de sodio, y que se forma una especie como de un reactante para que al tomar una muestra de 5 centímetros de la orina de este paciente, pueda cambiar de color, ¿no? Ya sea en el caso de que sea paraquat, cambia la orina de color azul, y si es licuat sería de color verde, básicamente por una reacción química, ¿no? De los elementos que componen a la ditionita. Sin embargo, pues ustedes saben que esta prueba de ditionita no es accesible en nuestras emergencias, en nuestros hospitales, y solo aparece como referencia, y muchos incluso no lo saben interpretar apropiadamente. Se puede hacer también el dosaje toxicológico, sí, claro, con sobre todo fines de identificar claramente la intoxicación, que no tener duda al respecto. Se puede utilizar los famosos espectrofotómetros de función atómica o también cromatógrafos que nos dan una especificidad de la molécula, ¿no? De qué molécula es la que ha provocado el daño, ¿no? Dado que esta sustancia no se metaboliza, no se transforma, ¿no? Los niveles de paraquat asociados con alta probabilidad de muerte, ¿no? Básicamente 2 miligramos por litro a las 4 horas, ¿no? Después de la ingestión, ¿no? A 0.9 miligramos por litro a las 6 horas y 0.1 miligramos por litro a las 24 horas son los que nos van a dar una, digamos, certeza de lo que va a ocurrir, algo que, digamos, simplemente permite darle al paciente tratamiento de sostén, ¿no? Se puede también pedir gasometría para ver cómo están los gases arteriales, ¿no es cierto? Y claro, no dejar de pedir la radiografía de tórax, la tomografía, si es necesario, ¿no? Las pruebas funcionales, pruebas hepáticas, renales, no van a ser necesarias, ¿no? Respecto al tratamiento, bueno, lamentablemente esta sustancia no tiene un antídoto, ¿no? Y el tratamiento o el manejo de estos casos se basa primero en evitar la absorción. O sea, una vez que la persona ya lo ingirió, lo que tenemos que hacer es reducir, ¿no? La posibilidad de que la mayor cantidad de sustancia entre al torrente sanguíneo en el intestino, ¿no? O por las mucosas en general. Entonces tenemos que darle algo que impida que esto se absorba a nuestro organismo, sobre todo a nuestro sistema circulatorio. Entonces, y lo otro es evidentemente acelerar la excreción, ¿no? Modificar la fisiopatología. Puede ser que esto es toda una tormenta de falla de diferentes órganos, hay que hacerle sostenimiento y manejo de acuerdo a ellos, ¿no? Y tratar básicamente los síntomas y signos locales o los que tuviera el paciente, ¿no? Entonces, aplicar todo lo que es la terapia de funciones vitales, ¿no? Sostenimiento, la decontaminación, importante el lavado. Muchas veces algunas personas han rociado la sustancia química, entonces hay que lavarlo, higienizarlo, ¿no? Descontaminando la piel y sobre todo la mucosa, ¿no? Una agua simple nada más, no necesita ninguna otra cosa especial, suero fisiológico, ¿no? Si fuera necesario, es suficiente, ¿no? Y pues aquí aparece justamente una de las herramientas, como decía yo, que muy poco le dan relevancia y que es algo muy sencillo tanto de hacer y deberíamos contar en todas las emergencias, ¿no?
el famoso carbón activado. No menciono la tierra de Fuller, bentonita, porque es un poco más raros y mucho más inusuales. En cambio, el carbón activado se convierte en un elemento accesible y que se debería contar, ¿no? Este carbón activado está recomendado en general, ¿ya? Como una sustancia que impide la absorción, ¿ya? del paso del tóxico de la luz intestinal a el torrente sanguíneo, ¿no? Aquí tienen ustedes la recomendación. Se puede dar a cualquier edad, no hay ninguna contraindicación en general para el carbón activado, ¿no? ¿Ya? Puede dárselo, por ejemplo, en los niños de hasta un año de edad, de 10 a 25 gramos, o puede ser de 0 a 1 gramo por kilo de peso. En el caso de niños hasta los 12 años, 25 o 50 gramos, o más o menos entre 0,5 igual a 1 gramo por kilo de peso. Y en los adultos, adolescentes y adultos, entre 25 a 100 gramos, que se puede dar, ¿no?, en forma de ingesta, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el carbón activado y por qué es relevante, ¿no? El carbón activado en realidad tiene múltiples nombres, ¿no? Que se le llama también carbón vegetal, ¿no? Está en francés, etcétera. Carbón medicinal, ¿no? Carbón vegetal, etcétera. Y es muy fácil de hacer, ¿no? El carbón activado no es otra cosa que la materia orgánica que se quema, ¿no? Se carboniza. Lo puede hacer en una sartén, lo puede hacer usted en un pan tostado, lo quema bien quemado, ¿no? Ese pan tostado negro, ¿no?, es el carbón activado. Claro que esto de aquí debe ser manejado debe tenerse en las emergencias como un medicamento, como una sustancia preparada farmacológicamente, ¿no? No estamos hablando de un pan quemado, si es que, bueno, estamos en provincias, en una emergencia y no tenemos de dónde sacar carbón activado. Las cortezas de los vegetales, ¿no?, de las cáscaras, ¿no?, se pueden tostar y esto de ahí se convierte en molido en carbón activado. Y eso se le puede dar. Lo utilizan, tiene múltiples aplicaciones el carbón activado. Y esto que estamos viendo en la pantalla justamente es una representación que yo hice en el 2002 de lo que es el carbón activado. O sea, básicamente lo que hace el carbón activado es brindar una superficie de absorción, ¿ya? Entonces, estos que vemos aquí son canalículos que tienen el interior del carbón, ¿correcto?, que va a permitir que las moléculas se ingresen, ¿no?, y permanezcan adheridas a esto, ¿no? Y la propiedad por la cual el carbón activado hace sus resultados es por absorción. Entonces permite que la molécula tóxica, ¿no?, las moléculas tóxicas se queden aquí y ya no pasen al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, mientras más precozmente damos el carbón activado, es mucho mejor, ¿no? El carbón activado tiene múltiples aplicaciones hoy en día. Por ejemplo, ustedes han visto que los respiradores, ¿no?, los N95 tienen una capa de carbón activado. Este es un mecanismo, ¿no es cierto? Retiene a las partículas, las permite que se queden. Por eso que el carbón activado o la máscara de carbón activado se utilizan principalmente para vapores orgánicos. Los vapores se adhieren a todos estos canalículos e impiden que pasen al aparato respiratorio. Igual ocurre cuando lo ingieren, ¿no? Cuando ingieren, las sustancias químicas se quedan ahí y ya no pasan al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, esto es un mecanismo, es bastante utilizado, tiene múltiples aplicaciones en general, en el tratamiento de las aguas, en el tratamiento de en veterinaria, los animales intoxicados con pesticidas se les da esto, y por tanto esto está demostrado y se recomienda su uso en general, ¿no? Los catárticos, pues para acelerar eliminar la sustancia química. El lavado gástrico, mucho cuidado, está mencionado, pero ustedes saben que ya hay una serie de recomendaciones para el lavado gástrico, más aún si pues hay todo un tema corrosivo, no conocemos la dosis, la posibilidad de una ruptura, perforación, eso hay que descontinuarlo, ¿no? Otra cosa muy importante, ¿no? El tratamiento con oxígeno no es conveniente, ¿ya? ¿Por qué no es conveniente el tratamiento con oxígeno en estos casos de Paraquat? Porque ustedes vieron el mecanismo de acción, ¿no? El mecanismo de acción en la superóxido de dismutasa, y vemos que mientras más oxígeno, más activa la superóxido de dismutasa. Lo que pasa es que en la generación de los radicales libres, el oxígeno es un elemento muy importante en la generación de radicales libres. Entonces, nosotros al brindar oxígeno suplementario, aumentamos la tasa digamos, de activación de la superóxido de dismutasa y, por tanto, mayor lesión de membranas y muerte, ¿no?
Otra cosa es la hemoperfusión. La hemoperfusión es una técnica un poco común, no muy utilizada, que es casi como la hemodiálisis, básicamente, donde se pasa la sangre, pues evidentemente el plasma, ¿no? Se pasa por un filtro, ¿no? Este filtro tiene carbón activado y permite retirar la sustancia, pero son cosas muy poco accesibles y además no muy frecuente, de muy frecuente uso en general en la medicina y sobre todo en las zonas o localidades donde podría ocurrir esto, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que quedarnos claro de la intoxicación aguda por herbicidas y viridilos es que tenemos que hacer el tratamiento con este carbono activado lo más rápido posible. ¿Para qué? Para reducir la posibilidad de absorción. Hacer el tratamiento de sostenimiento lo más rápidamente posible para mejorar el pronóstico, pero todo también va a depender de la dosis que haya recibido el individuo, ¿no? Muy bien. En el caso del glifosato, ya estoy con el tiempo. En el caso del glifosato ya no me va a dar tiempo porque en realidad el glifosato es un disruptor endocrino, ¿ya? Y en general es, como les decía al inicio de la sesión, un tema bastante controvertido, ¿no? Hay algunos que dicen sí es dañino para los seres humanos, entonces no es dañino solo para los humanos, solo para el medio ambiente. Pero en general, lo que sí hay hoy en día son demostraciones en animales de experimentación o en cultivos celulares de que el glifosato principalmente es un disruptor endocrino. Es decir, es una molécula que va a interactuar en diferentes elementos, en diferentes estructuras vivas, tanto animales como seres humanos, provocando un cambio de la ruta, ¿no?, de las hormonas. Esto, la verdad es que tendría que tener una sesión completa para poder explicarles el tema del disruptor endocrino, pero ya les digo, lo que sí se sabe es que este glifosato, el famoso Roundup, ¿no?, se ha demostrado que puede producir un daño en las células humanas, ¿no? Y al mismo tiempo algunos hallazgos de muerte de las células hepáticas, ¿no? Entonces sí, hay daños. Sin embargo, no es como que va a venir igual que el paraquat a nuestra emergencia y lo vamos a manejar, ¿no? Más bien aquí lo que sí es, tiene el gran componente que es el disruptor endocrino, y pongo este signo muy importante sobre el tema de las disruptores endocrinos, que ojalá, espero, no he visto el programa completo del curso, pero espero que haya un tema sobre una sesión sobre disruptores endocrinos, porque puede explicar mucho de los comportamientos actuales de lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? O sea, la presencia de muchos chicas, chicos y chicos, chicas, ¿no? O sea, o lo que ahora pues se ve que es una especie de amplitud de cambio, pero no solo el tema de una hormona, en este caso las hormonas sexuales, sino también hormonas como la tiroides, ¿no? Alteraciones a nivel de lo que es el glucagón y la insulina, ¿no? Como alteraciones desreguladas por estas moléculas que las consumimos en los alimentos y en los animales que comemos, ¿no? Esto es simplemente solo para agregarles sobre el tema del glifosato, una demostración de un trabajo publicado en el Environmental Health del 2019, ¿no?, donde nos muestra esta investigación, o sea, es una revisión de revisiones, donde nos muestra cómo se encuentra, miren ustedes aquí, ¿no?, el rango de exposición, ¿no?, el rango de exposición en niños y en adultos, ¿no?, la presencia de esta sustancia glifosato, ¿no?, en orina, ¿no? Esto es un marcador, ¿no?, de la cantidad de glifosato en orina, tanto en trabajo, o sea, en personas que trabajan como las que no trabajan, porque muchas veces, claro, en el ámbito profesional nosotros usamos esta sustancia y decimos, ah, pues porque están manipulando, etc. Pero también se encuentran personas que no lo manipulan, o sea, que están fuera de casa, son pequeños, son niños, ¿no? Y vean aquí los rangos, ¿no? Van desde casi no perceptibles hasta muy altos, ¿no? Entonces, esto es simplemente una demostración de que esta sustancia sí está dentro de las personas, está llegando a las personas, pero el problema no es que necesariamente se manifiestan en un cuadro clínico evidente, ¿no? Como el que hemos visto del Paraguay. Y este es el otro trabajo, ¿no?, mejor dicho, es del mismo trabajo, pero es el otro cuadro, que nos muestra los niveles hasta dónde llega, ¿no? Hay los casos excepcionales. Por ejemplo, aquí en este estudio se llegó a niveles de 130 microgramos por litro, como algo muy llamativo, con una amplitud de, digamos, de concentraciones en orina, ¿no?, que nos hablan de que esta sustancia es metabolizada por nuestras enzimas hepáticas, nuestras enzimas en general, y finalmente pudieran tener algunos de los efectos a largo plazo, dependiendo de cómo se acumulen, ¿no? Entonces, esto es solo una especie de provocación de lo que es el glifosato, pero no como una intoxicación aguda, sino principalmente como un disruptor endocrino
pero quedando pendiente, claro, a analizar todo este tema del disruptor endocrino, que ojalá, como digo, lo converse en una sesión suficiente. Muy bien, entonces con esto doy por terminada mi disertación sobre epididimios, esta contribución, o en todo caso colaboración con la iniciativa San Fernando, la Sociedad Científica San Fernando, y quedo dispuesto para sus preguntas si es que hubiera o comentarios. Ok, acá tengo una pregunta que me dice, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar la administración de la dosis oral repetitiva con activado? En realidad, la idea es que normalmente se indica una dosis muy significativa, por ejemplo, en el caso de 100 gramos, ¿no? Por ejemplo, que debe darse en pequeñas cantidades. Y, digamos, tenerla como una dosis cada 8 horas, cada 12 horas, no es lo indicado, ¿no? O sea, la idea es una cantidad suficiente para poder absorber la posible cantidad que ha ingerido el individuo, ¿no? Estamos viendo que pues una cucharada es más que la cantidad para producir una catástrofe, ¿no? Imagínense si ha tomado, pues, no sé, pues una taza, ¿no? 250 mililitros. Entonces, la idea es dar una dosis muy, muy intensa al momento de carbono activado, ¿para qué? Para absorber la mayor cantidad de sustancia y eliminarla. Se puede repetir otra dosis, por ejemplo, dependiendo de cómo evolucione, evidentemente, cada 12 horas puede ser, ¿ya? Pero normalmente lo que se hace es una dosis de inicio, una dosis que nos va a permitir a nosotros impedir que la sustancia penetre al torrente sanguíneo. A diferencia de los fármacos que los damos cada 8 horas, cada 12 horas, etc. No, esto no es así una indicación. Normalmente es una dosis de ataque nada más, y se puede dar otra a las 12 horas, dependiendo cómo, primero, la gente y cómo se comporta. Porque, ojo, el carbono activado no solo se da para este tema de piridilos. En realidad se puede dar para cualquier intoxicación que se producido por ingesta. Esto, incluso yo particularmente tuve la oportunidad de hacerlo con animalitos, ¿no? Entonces los animalitos reciben su dosis cuando comen un raticida, cuando consumen un alimento, cuando uno lo detecta a tiempo, y se les puede salvar incluso la vida. Los veterinarios tienen mucho de este manejo, dado que pues ahí sí se puede hacer implementación. En el caso de los seres humanos hay un poco a veces de temor, por eso es que yo les resaltaba que esta es una herramienta a veces olvidada. No tengan temor en usar el carbono activado, no va a pasar nada, no les va a producir ningún efecto adverso, no se les va a producir ninguna muerte por carbono activado, ¿no? Eso no va a ocurrir. Hay un estudio, sí, que se ha hecho en un país asiático, me parece que Corea, donde más bien se hizo una medición en las emergencias, que estaban usando normalmente carbono activado, y cuando dejaron de usar carbono activado y usaron un carbono activado, de hecho, de manera casera. Entonces los resultados no fueron tan, digamos, alentadores con esta última, sino más bien con la forma terapéutica, farmacéutica que se prepara, ¿no? O sea, ya viene digamos, preparado, dosificado adecuadamente por la farmacia, ¿no? O farmacéutica en general. Ahora, otra pregunta que siempre nos hacen es, ¿y por qué se llama activado? O sea, activado es porque, ¿qué le agregamos? En realidad no se le agrega nada, ¿no? O sea, en realidad lo que hace la palabra activado es porque es una, digamos, una acción mucho más directa, ¿no? Mediante absorción para poder captar al tóxico o a la gente, ¿no? Pero no es por otra cosa.